Miren, ayer o antier decía que los comerciantes colmaderos, Asociación de Comerciantes Detallistas, y hay varias federaciones, denunciaban el incremento de precios de los artículos, la sopita, el tomate, la pasta de tomate, el pan, los víveres, plátano, yuca, los precios como habían venido subiendo. Hoy, de nuevo, otra federación, la de FENACODEP, Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, también dice, comerciantes manifiestan cómo las alzas de precios afectan sus negocios, ven reducidos sus márgenes, tienen que incrementar los costos y eso le deja menos poder adquisitivo a la población, que es de lo mismo que hemos estado discutiendo cuando hablamos de la indexación. Dice, está provocando que los consumidores pierdan poder de compra y que los pequeños comerciantes tengan que absorber parte de esos incrementos. Si no lo pueden traspasar, pues la gente no puede comprar. Y entonces se reducen sus márgenes de ganancia y se ve afectado su negocio y pueden ir hasta la quiebra, porque si no tienen ingresos, ¿cómo pagan la luz? ¿Cómo pagan los compromisos? ¿Cómo pagan los empleados? ¿No, verdad? Bueno, dicen, ya esto lo habíamos visto, que el caldo de pollo ha aumentado 25%, que los productos agrícolas registran precios que aumentan entre 30 y 40 pesos, y que los ajíes, las lechugas están en 80 y 100, etcétera. Esos factores crean un panorama difícil para los comerciantes. Ya lo hemos hablado eso, que los márgenes se reducen y obviamente les genera problemas eso. Pero a mí de la publicación me llamó la atención un señalamiento que ellos hacían. Ayer veíamos cómo el dólar se estabilizaba en 64,45, después de haber llegado a 60 en el BHD, Banco Popular, ¿no es verdad? Dice que a la canasta básica, según el Banco Central recientemente publicado, es de 47,000 pesos. Imagínese usted. Entonces, así las cosas, dice que esos incrementos de precios, y ellos lo dicen, y además el dólar, porque el dólar se metió a 64,60. El Banco Central intervino en abril o marzo, cuando llegó a 64 y inyectó recursos, muchos millones de dólares, y lo bajó a 59, pero volvió y subió. Y volvió y subió, y los otros días, cuando al presidente le preguntaron, se tomaron unas resoluciones y bajó a 61, por ahí, algo así. Pero volvió y subió, y ya está en 64 y se va a quedar ahí. Pero esto es lo que quiero señalarle de lo que dicen los comerciantes, que sí tienen información y relaciones porque los grandes comerciantes le venden a ellos. Sin estos pequeños comerciantes, FENACODEP, comerciantes detallistas, no hubiesen grandes comerciantes, porque los comerciantes grandes le venden a ellos. Claro, hay muchas cosas que ellos las compran directamente, pero en conjunto, como tipo cooperativa. Pero este es el punto que quiero compartirles. Dicen ellos, normalmente cuando un dólar anda por los 63 o 64, la mayoría de los importadores ya trabajan tomando como base 70 por 1. Esa parte yo, la verdad que no. Eso es una expectativa racional hacia el alza, porque esperan que siga subiendo. Y entonces, eso es como los galleros, se tapan. Se tapan. Y obviamente eso genera una autocombustión, que es lo malo cuando se genera inflación y cuando la inflación se descontrola, que se va autoalimentando. Y hay que subir los salarios, y los salarios hacen que suban los precios y aumenta la demanda y así sucesivamente. Entonces se forma una espiral. Pero ese era el punto que quería compartirle, que dice que cuando ya los importadores lo colocan a 70, cuando estaban digamos, todavía en 63 o 64, los importadores ya están calculándoselo en los productos a 70. O sea que eso es parte de la situación. Y por eso es la delicadeza que hay que tener con lo del tipo de cambio, aunque el fondo recomiende, aunque la otra vez cuando vino la misión, mi amigo Pedro Silverio, que es asesor económico del gobierno, el asesor económico debió haber sido el gobernador del Banco Central, pero Valdés le cerruchó el palo, decía que habían correcciones que había que hacer en la economía.
Mira cómo pasan las correcciones cuando usted se queda en el papel, cuando usted no sabe de los negocios, cuando usted no sabe por dónde le entra el agua al coco. Estos comerciantes sí saben por dónde le entra el agua al coco, porque tienen que sacar de su bolsillo para ya pagarle la factura de lo que le llegó, de los espaguetis, del azúcar, de los pollos, son tantos ahí. Y ese importador que lo trae de fuera, cuando ve ese dólar encaramado allá, también tiene que cantearse ahí. Y eso sí saben, mírenlo como dicen ellos. Cuando se está en 63, 64, ya los importadores lo tienen a 70 para el cálculo de sus productos. Miren, yo les había dicho, cuando el blackout, ya ha habido muchísimas informaciones de la UAS, de la Fuerza del Pueblo, lo que dijo la viceministro, que luego el ministro Santos dijo que no había salido, el informe no ha salido, pero al final el informe va a decir lo mismo que ya sabemos. Experto eléctrico señala, apagón evidencia fragilidad en el sistema de transmisión. Dice que el apagón muestra fragilidad, la historia de los blackouts desde el 88 hasta el 15 ha habido muchos. En el periodo 88 fue de alta frecuencia, del 8 al 14 se registró uno en ese año. Eso fue cuando yo tomé las medidas que eliminaron todas esas situaciones, pero hay averías. Por ejemplo, explotó en el 15 una subestación en Jaina, un aislador, y se fue prácticamente el sistema. Pero ciertamente hay falla en los protocolos de protección que no tenían que haberse ido revisando. Y es lo que yo desde fuera, desde mi experiencia, dije aquí que parece que se durmieron en sus laureles y no se fueron reactualizando los protocolos, revisando las calibraciones de los equipos, ¿verdad? Adecuándolo a la nueva realidad de tanta energía renovable, de la baja inercia que tiene, de que hay que mantener, entonces incrementar la responsabilidad de las plantas síncronas, las que producen. Entonces, esa es la situación. Tener suficiente reserva fría, reservas rodantes para poder asumir el aumento de carga. Debió haberse aislado el problema. Para eso se tomaron esos protocolos en el año 2005. Yo dirigí esos trabajos, yo convoqué, fueron 5 blackouts que yo tuve que lidiar con ellos. Y ahí tomamos los correctivos y adiós blackout, adiós. Hubo otro por ahí por el 9, el 8, ya ni recuerdo, pero eso pasó a la historia. Pero evidentemente se fueron dando muchas energías renovables, hay que obligarlos a que tengan su almacenamiento, se han establecido resoluciones, los otros días había una discusión de si, que las distribuidoras, que la gente va a instalar, bueno, pero las distribuidoras y las compañías concesionarias tienen que hacer inversiones para la seguridad y la garantía del sistema. Ahí, ahora vimos con esta situación, lo vimos en España, y podrá ser, porque como yo les decía los otros días, es que el sistema eléctrico es como si fuera un ser viviente que va creciendo, se va modificando, va cambiando. Y tú tienes que irte adecuando y adaptando a esa realidad para tratar de ir un paso adelante. Como decía ahorita, lo que decía ya el nuevo señor del DEOPRE, mantenimiento correctivo, predictivo. Tú tienes que ir pensando a un paso adelante, porque si piensas un paso atrás de los acontecimientos, te suceden estas cosas. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.